Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Espérenme, acomodo un poco la cámara. Aleluya. Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos a dar unos minutos para ver si se conectan algunos hermanos y darle gracias a Dios también por esta oportunidad que Dios nos permite a través de este medio poder sacar adelante la iglesia, continuar en contacto con oración, con prédicas, con lectura de la palabra. La verdad que este tiempo me recuerda mucho al tiempo de COVID, donde tuvimos que improvisar. Y siempre le digo a los hermanos con los que comparto que gracias a la juventud que nos ayudó en esos tiempos de COVID para poder transmitir las prédicas, tener alabanza a través de las redes sociales, los anuncios y hacer iglesia a través de estar en línea. En sí hay que utilizar todos los medios de comunicación para predicar el evangelio, pero fue una etapa muy difícil, la verdad. Y la verdad que después de que se abrieron las puertas, se volvió, digamos, a la normalidad la vida después de COVID. No es lo mismo hacer iglesia lo que es en línea y hacer iglesia presencial. Nos ayudó a sobrevivir, pero eso nos hace recapacitar también a nosotros como iglesia. ¿Cuántas personas en países están en iglesias clandestinas porque no les es permitido por el gobierno predicar el evangelio ni tener abiertamente la bendición y la oportunidad que tenemos nosotros en este país y aún en nuestros países de poder tener las puertas de la iglesia abiertas, estar parados en la puerta, darle un abrazo, una bienvenida, un dulce, una bendición, recibir a las personas? Hay muchas iglesias donde no les es permitido. Y la verdad, volver a esto de en línea, quizás yo como pastor me siento un poco como que quizás hubiéramos alquilado un lugar, porque son 3 domingos que no estamos. Este es el segundo. El siguiente, el primer domingo del 2025, tampoco estamos en la iglesia porque está cerrada, pero el segundo domingo sí. Pero entonces quiero que seamos agradecidos, y gracias a los que se conectan o a los que van a ver la prédica más tarde. Pero quiero que me acompañen en una oración antes de comenzar hoy con la prédica. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde usted está, recuerde, trate de cerrar sus ojos y tener un tiempo de oración conmigo. Si estoy con los ojos abiertos mirando la cámara cuando oro, son por 2 cosas. Uno, porque la conexión a veces se puede ir. Y segundo, porque utilizo mi teléfono. Y a veces entra una llamada y tengo que colgarlo. Y por eso. Pero ahí donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos por unos minutos. Y démosle gracias a Dios en esta mañana. Y pongamos este tiempo delante de Dios. Que Dios hable en nuestros corazones el día de hoy. Ahí te invito que oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu grandeza, porque eres bueno, porque tú nunca fallas, porque tú no nos desamparas, porque tú no nos abandonas. Porque a pesar de las situaciones que podamos estar pasando, tú siempre permaneces fiel y siempre estás ahí con nosotros. Y siempre nos recibes a pesar de nuestros errores. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no darte honra, honor y poder a ti, Señor Jesús? Queremos, Señor, nosotros llegando a finalizar este año 2024, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo donde meditemos en las cosas que tú has hecho por nosotros, las cosas que tú estás haciendo y trabajando en nosotros, y las cosas que tú vas a hacer. Ponemos nuestra vida delante de ti, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, lo que tenemos, lo poco que tenemos, te lo damos a ti, Señor, para que tú en el taller, Señor, lo transformes en algo hermoso, en algo valioso, para que lo transformes con la llenura de tu Espíritu Santo, para ser hombres, mujeres, jóvenes, diferentes, llenos de tu presencia, buscando tu rostro, haciendo tu voluntad en todo tiempo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús,
Gracias por lo que has hecho, Señor, en nosotros, por lo que haces y por lo que harás, por la familia, por la provisión, por la salud, por el aire que respiramos y tus bendiciones que son infinitas, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya y amén. Hoy no vamos a tener alabanza, vamos a tener solamente voy directo a la prédica, porque como les dije al comienzo, en los tiempos de COVID la iglesia se hizo en línea. Esto es algo que estamos improvisando, más que nada porque 3 domingos fuera de la iglesia es bastante tiempo y espero que esto no vuelva a ocurrir. Confiamos, una de las metas que tenemos para el 2025 es poder tener un local propio, poder tener un lugar que sea de nosotros, y si no lo llegamos a tener todavía para final del 2025, será alquilar un lugar momentáneo, pero no podemos parar la iglesia. La iglesia está pasando una etapa de crecimiento, una etapa de avivamiento, una etapa de unidad, de amor, y le damos gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes, nosotros somos iglesia, los que hemos creído en Jesucristo. Yendo a la prédica, quiero empezar con un versículo en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Habla de 2 señores, 2 tipos diferentes. No podemos amar a 2 señores. No hay ninguna persona que sea igual a otra. En paréntesis, no se comparan las personas. Cada persona es diferente. Los hijos son diferentes. Los padres son diferentes. Los pastores son diferentes. Los jefes, los colegas, los que manejan un bus, son personas diferentes. Una cosa que uno nunca puede hacer es comparar una persona con otra, porque son personas diferentes y cada persona tiene su propio carácter. Cada persona tiene su propia manera de ser. Y Dios es único. Dios es el Todopoderoso. Dios es el único perfecto. El único sin pecado. El único creador. No existen 2 dioses. Y Dios dice en la palabra que no podemos nosotros tener 2 señores. Número 1, no podemos comparar a Dios, a nadie con Dios, porque Dios es único. Y no podemos nosotros amar a Dios y decir que amamos a Dios y amar a otra persona, porque somos personas diferentes. Hay gente que es positiva, otros que son negativos, cristianamente hablando. Unas personas son llenas de fe, otras personas tienen dudas. Y no es que no confíen, pero tienen dudas, aunque no confiar es tener duda. Hay personas que son emprendedoras en lo que hacen. Hay personas que son conformistas. Vemos con los hijos, vemos en el trabajo, hay personas que si falta alguien en el trabajo, en los restaurantes, falta un camarero, el restaurante no se cierra, el restaurante sigue adelante. Hay personas que podrán decir, pero es mucho trabajo, no lo podemos hacer, cerremos el restaurante. Hay personas que dicen, nosotros lo cubrimos, sacamos esto adelante. Y nosotros tenemos que estar rodeados de personas de fe, personas comprometidas, personas que creemos y confiamos en Dios, que si Dios nos dio algo, tenemos que seguir adelante. Hablando con el liderazgo hace poco, en una reunión que tuvimos, una de las cosas que le dije fue que nosotros tenemos que ser agradecidos con los que tenemos. Por decir así un ejemplo, en la alabanza. Si en la alabanza no tenemos ninguna persona que toque un instrumento, será que hay 2 actitudes. La persona que dice, no podemos tener alabanza, porque no hay ninguno que toque instrumento. Pero también nosotros podemos decir, no se puede detener la obra, nosotros sacamos adelante. Y Dios ve esa fidelidad, Dios ve ese esfuerzo, Dios ve ese compromiso. Y hay tipos de personas que son de empuje, pero hay tipos de personas que se conforman o le tienen miedo a los retos. Lo que Dios te dio, lo que tú tienes en tu casa, tu familia, en tu trabajo, las pertenencias, lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado y ha confiado en ti, y eres tú como el talento, poniendo lo poco que tú tienes delante de Dios, y Dios lo multiplica. Eso es Dios, el Todopoderoso. Y Dios dice, no tengas 2 señores, solo uno, y es el Dios Todopoderoso. Ahora,
¿Por qué hablo y empiezo con esto de no tener dos señores? Mateo 6:24. Porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Porque esto nos lleva a una reunión que tuvo Jesús, en las cuales hubo muchas personas y eran diferentes tipos de personas que había. Y en estos eventos, en estas reuniones, hay tipos diferentes. Y quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12 nos habla de esa historia donde había muchas personas invitadas. Quizás lo hemos leído mucho. Voy a leerlo solamente del versículo 1 al 8, pero voy a tratar de desglosarlo. Perdón, pero me es difícil a veces volver a predicar en línea después de tanto tiempo que cuando lo hacíamos en COVID, que teníamos ya hasta un escenario listo. Acá estoy en una habitación que tengo en la casa, pero acá me estoy tratando de acomodar con mi Biblia, con mis notas, pero bueno, vamos a darle. Y cuando tienen Juan capítulo 12, voy a leer el versículo 1, y dice en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Primero, número 1, esta historia, que es acerca de esa mujer, María, que derrama el perfume en los pies de Jesús y lo enjuaga con sus cabellos, es contada por 3 evangelios. Hoy la prédica es más corta, no tenemos la alabanza, no tenemos los anuncios, pero cuando termine la prédica, trate de leerse las 3 historias. Son cortas, Mateo, Marcos y Lucas. Contada, la misma historia, contada por diferentes personas, evangelistas. Yo preferí agarrarme de Juan 12, pero hablar un poco acerca de lo que dicen los otros evangelios. Y acá lo que me interesa, lo que me gusta, es que Jesús dice que va a Betania, a una ciudad, o un pueblo, una región en Judea, y era un lugar donde era bien recibido. Y el primer punto que quiero dar aquí es que Dios está en todas partes, Dios lo llena todo, Dios puede ver todo, puede ver el secreto, puede ver los triunfos, puede ver las derrotas, las lágrimas, las alegrías, Dios puede verlo todo y lo conoce todo y escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay una situación diferente cuando Jesús va a un lugar específico. Jesús está en todas partes, pero se manifiesta en un lugar específico. ¿Dónde es que Dios se manifiesta? Donde Dios es recibido, donde Dios es alabado, donde Dios es adorado, donde Dios es glorificado. Dios le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque sabía que era Job. Job quizás era un hombre que trabajaba y alababa a Dios. Un hombre como tú y yo, que podemos salir, manejar el auto, aspirar, trapear, manejar un bus, pintar, en lo que tú trabajes, y le das la gloria a Dios en lo que tú estás haciendo. Eso te llena de alegría. No estás mirando la competencia. Quizás el otro tipo de persona está mirando, ¿y por qué silba? ¿Por qué canta? ¿Por qué está alegre? Si este clima es frío, ¿por qué? ¿Por qué está triste? Porque tú has reconocido que tienes un Dios todopoderoso. Y cuando reconoces que tienes un Dios todopoderoso, Dios se alegra de sus hijos. Tú te alegras cuando vas a la escuela a recoger las notas de tus hijos y te dicen, tu hijo es muy bueno, muy buen comportamiento y ha sacado buenas notas. Como padre nos alegramos nosotros. Cuando te dice, tu hijo no ha venido a la escuela, tu hijo es desobediente, peleón, saca malas notas, ¿lo sigues amando? Por supuesto, es tu hijo. ¿No estás de acuerdo en los resultados o el comportamiento que tu hijo tuvo en la escuela? Es otra cosa. El amor nadie lo va a quitar. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra en Juan 3:16. Pero la manifestación del Espíritu Santo es donde el pueblo se reúne en alegría. Jesús llegó a Betania. Y una de las cosas que quiero que entendamos es que a Jesús le gusta reunirse con gente. A Jesús le gusta cuando los hermanos se unen. Dice la Biblia en el Salmo, mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Él envía ahí su bendición. Él envía ahí vida eterna. ¿Te imaginas donde uno se reúne y le canta a Dios cantos de alegría? Hay una canción que dice, canta al Señor toda la creación. Entonces lo hermoso que es, y ahora miren, no es triste, tenemos el medio de comunicación de poder estar aquí al frente de una cámara y poder predicar el Evangelio.
Pero yo personalmente extraño la iglesia. Extraño verlos, pues somos la iglesia, pero alabarle a Dios. A mí yo creo que todos entendemos lo mismo. Poder saludar a una persona es parte de la adoración. Tomar un café con los hermanos, ver sonriendo, compartiendo, pero sobre todo, cuando se apagan esas luces y cuando se empieza a cantar y le puedo expresar que lo hago en mi casa, pero hacerlo con todos mis hermanos juntos, cantarle a Dios, su gloria se manifiesta. Y eso me lleva a pensar, Jesús va a Betania. ¿Por qué va a Betania? Allí habían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Eran personas diferentes, pero ahí en ese lugar, era un lugar donde era recibido Jesús. En otro lugar los fariseos lo querían a cada rato atacar, juzgar, acusar, buscar una excusa. Pero hay un lugar donde Él es recibido. Y a Jesús le gusta estar en ese lugar donde es recibido. Le gusta estar en ese lugar donde su nombre es alabado. Donde tú no vas para ver cómo va vestido el otro hermano. Que tú no vas para discutir, para pelear. Que tú vas para alabarle a Dios. Eso es la iglesia. Eso somos nosotros, la iglesia. Solamente nos falta el segundo domingo, estamos allá, y hago un paréntesis. Queremos hacer algo especial en la iglesia. Queremos como primer domingo del año hacer algo especial, y desde ya lo motivo para que ya esté preparado y no se comprometa y vaya a la iglesia y traiga un invitado. No importa si no entramos. Los que somos de la casa nos paramos en la parte de atrás, los invitados que se sienten. Si tenemos que poner más sillas a los costados, lo ponemos. Nosotros no podemos limitar. Recuerden que hubo una persona, un inválido que llegó a la iglesia donde Jesús estaba predicando y estaba lleno, pero 4 jóvenes valientes decidieron hacer algo sobrenatural, algo que la mente humana iba a estar locos. Cargar a un inválido con una camilla, subirlo al techo, hacer un hueco. Imagínense el dueño de la casa, que le hagan un hueco en el techo. Claro, no eran techos de cemento como ahora, eran de barro, pero abrirlo y descender, bajar a esa persona ahí, a Jesús. Jesús no le dijo, ustedes qué malcriados que son, qué inconscientes que llegan a una casa ajena y hacen un hueco en el techo, rompen, hacen daño, esta persona es pobre para traer a esta persona. No, Jesús no le dijo eso. Jesús sanó y le perdonó los pecados. Jesús no le importa cómo tú vas vestido. Jesús no le importa cómo tú llegas. Si no tienes nada para la ofrenda, si no tienes no tienes nada, así Jesús te quiere. Es lo que Él quiere, es tu corazón, tu fuerza, tu alma, tus pensamientos, tus deseos, tu pasión. Que llegues delante de Él y decirle, Señor, no tengo nada. Y aquí vengo. Tengo un amigo un colombiano, ahora es residente en Inglaterra, pero él no tenía documentos. Y él nos decía, ni siquiera inmigración me conoce. Ni siquiera saben que estoy aquí porque había entrado de una manera ilegal. Nadie me conoce. ¿Y cómo es Dios? Pero Dios sí te conoce. Y se entregó a Cristo, entregó su corazón y le sirvió al Señor. Llegó a ser un gran líder. Y es eso. Dios conoce a cada uno de nosotros. En esta casa donde están reunidos, acá tomé nota de las personas que mencionan los evangelios que estaban en ese lugar. Jesús, el Rey de Reyes, su presencia estaba en ese lugar. Los discípulos de Jesús. Ahora, en los discípulos de Jesús, había pescador, había cobrador de impuestos, había un celote, había diferentes personas, tipos de personas diferentes, que no se querían unos con los otros quizás, pero Dios trae unidad. Y había un ladrón, Judas, también dice la palabra. Estaba Jesús, estaban los discípulos que eran de todos, estaba Marta, ¿se acuerdan de la historia? Cuando llega la visita, llega Jesús, ¿y qué hace Marta? Preocupada por la naturaleza de la mujer siempre, y es bueno, es que si llega un invitado, la casa esté limpia, esté ordenada, que tenga la comodidad. El hombre normalmente a veces ayuda porque la mujer la ve que está corriendo y ayuda por ahí con aspirar o algo porque la persona viene, pero está más preocupado en que ya viene la persona. Y no puede hacer uno descuidos de las cosas. Sí, a un invitado hay que atenderlo bien.
Pero lo importante, lo más importante, que cuando Jesús llega, es atenderlo a Jesús. Yo soy una de las personas que les abro mi corazón así abiertamente, y anteriormente, hace muchos años, lo hablaba con los líderes. Cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, cuando tú haces un llamado adelante, cuando una persona está tocada en su asiento, no lo toquen. Se los he dicho, no lo toquen, déjenlo. Si se le corre el maquillaje, que se le corre el maquillaje. A nosotros los pastores, ¿cuántas veces no nos manchan una camisa con el maquillaje de las mujeres? O con el sudor, o con lágrimas. O estás con una camisa y un saco y no te puedes sacar porque está en un momento del Espíritu que sude la persona, no importa. No distraiga, no le dé un papelito a la persona porque seque las lágrimas, que llore, no hay problema, no se va a morir si se moja la camisa. ¿Acaso uno deja todo lo que es la ética y solamente adoras a Dios? Solamente te entregas a adorar a Dios. Marta estaba afanada cuando Jesús ya estaba presente. Imagínate que Marta termine de acomodar la casa y ya Jesús se fue. Se perdió la parte más principal. Marta le dice a Jesús que, mira, la María está ahí sin considerada, no hace nada, no te ha ofrecido un té, no te ha hecho nada de que tú has llegado. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás. Lo más importante es la presencia de Dios y ser sensibles y conocer. La presencia y la adoración no es solamente música suave. Tú puedes sentir la presencia de Dios cuando tú hablas con una persona, cuando tú saludas a una persona, cuando tú mueves una silla. Tú entiendes que llegas a la iglesia, lo que tú haces es adorar a Dios. Y es tremendo, eso es una gloria, un poder. María, atenta. Esas personas que está hablando una persona y está ahí escuchando. Que llega a una reunión y alguien empieza a hablar, no quiere que nadie lo interrumpa, el que está hablando, porque está quizás bajo la revelación del Espíritu Santo, está soltando algo nuevo, algo que tú nunca habías escuchado, algo que tú no conocías, compartiendo la palabra, y hay otro que interrumpe, uy, está lloviendo afuera. Con todo respeto, ¿qué importa si llueve o no llueve afuera? Este es el momento que yo no me voy a desligar de la presencia manifiesta y de la revelación, que nadie lo distraiga. María era esa persona que estaba ahí, escuchando atenta. Estaba Lázaro. Ahora quiero que me acompañe. ¿Cómo estaría Lázaro? Lázaro había muerto. Lázaro estuvo 4 días. Apestaba, su cuerpo estaba en un estado de descomposición. Jesús soltó la palabra y le dijo, Lázaro, sal fuera. Le dijo a los discípulos, desatadlo ustedes. Lázaro, el que había visto la muerte, el amigo de Jesús, estaba en la misma mesa con Jesús. Qué tremendo. O sea, miren los tipos de personas diferentes que habían en una reunión. Había uno que le decían, no lo dice el Evangelio de San Juan, pero los otros evangelios, Simón el leproso. Una persona enferma, una persona con lepra. Ahora volvamos a la lepra. La lepra era lo que era el SIDA en los 80, el cáncer en esta generación. No había una cura, no había nada que pudiera controlar. Era una cosa que la gente la tenía aislada, no podían estar en la ciudad. Jesús lo había sanado, un leproso. Se había quedado ya con ese nombre, el leproso, el enfermo, el despreciado. Ahí Jesús se reunía con todos. Jesús no le importa cómo eres, no le importa tu condición. No te digo que sea, si estás haciendo algo malo, Dios te ama, pero Dios no ama lo que tú estás haciendo y quiere transformarte, y por eso se alegra que tú vengas delante de Él y que tú lo reconozcas. Porque cuando tú lo alabas, cuando tú le adoras, la luz de Dios viene a ti, te alumbra y dices, yo no puedo seguir haciendo esto. Una persona que está haciendo algo raro, llega un momento donde no puede ya más, porque llega a un estado de sentirse pecador. Y somos pecadores porque fallamos, pero Jesús nos limpió, nos perdonó y le dijo a la mujer, no peques más, no vayas a vivir en ese pecado. Errores vamos a tener, no es una excusa. El versículo 2 de Juan, capítulo 12, dice la palabra, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué tremendo es esto! El nardo puro, que era el perfume que había ahí, es una planta que solo crece en el Himalaya, en el invierno, y es una planta carísima. Y ese perfume estaba guardado en un alabastro. Alabastro era un envase de vidrio. Unos dicen de que eran piedras traídas de Egipto para poder hacer ese envase. Era un envase fino. Y quiero hablarte de esto, en eso está toda la prédica. El envase somos nosotros. Y yo quiero que entendamos dos cosas muy importantes. No hay nada más valioso que nosotros, que somos creación de Dios. Dice la Biblia que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las cosas que tú puedes hacer es valorarte como ser humano, porque eres creación de Dios. Eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Eres pertenencia de Cristo. El envase es valioso, pero no más valioso de lo que está dentro del envase. Número 1, no te dejes guiar por las personas, de los tipos de personas que te quieren acomplejar, que se quieren burlar de ti, o quizás tienes la nariz larga, o la boca muy grande, o la oreja, o el tamaño, estatura, pelo, no pelo, gordo, flaco. No dejes que eso te daña, afecta. Mucha gente dice, a mí me rebota, a mí no me afecta. Sí afecta. Son cosas punzadas, cosas que fastidian, que incomodan, que duelen y acomplejan personas. He conocido tantas personas con los jóvenes acomplejadas por cosas que alguien inconscientemente se pasaron de la burla y le hicieron un daño. Hay que medirnos nosotros en las cosas como hacemos. Pero el envase, número 1, era un envase fino, y tú eres fino, tú eres pertenencia de Cristo. Valórate. Si esta es la única parte que estás prestando atención a la prédica, o alguien en un futuro ve esto, recuerde algo, valórese. No digas, no. Hay gente que se quita la vida por personas de que se burlan de ellos. El envase es importante, pero lo más hermoso y valioso es el nardo puro. Ese perfume que dicen que valía 300 denarios, se cree. Acuerden que la Biblia habla que un denario era el salario de un día. Hagan sus matemáticas. Acá en Inglaterra se puede redondear sueldo mínimo, lo que pagan, 22.000, 25.000 libras, mucho dinero. Esta mujer no dice cómo había llegado a obtener esto. ¿Sería rica? No sé. Había ahorrado, como muchas mujeres siempre ahorran, porque tienen esa sabiduría, están pensando en el mañana, que es algo que nosotros los hombres tenemos que hacerlo, como varones de casa responsables de las finanzas, tenemos que asegurarnos de estas cosas. Era algo muy, muy caro, y estaba metida en un envase. El envase era de Marta. Marta tenía ese envase. Tú eres el envase, y lo valioso es la presencia de Dios. Esto es un perfume caro que se puede recuperar, se puede ahorrar, pero el perfume de Dios, que solamente se obtiene cuando tú llegas tarde de tu trabajo y dices, ya cumplí mi horario de trabajo, pero tengo que orar, tengo que instruirme en la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que buscar su rostro, tengo que alabarlo, tengo que adorarlo. Que alguien te llame y estás cansado, pero necesita tu voz, necesita un consejo. Atiéndelo. Sal de tu área de conformidad. No seas ese tipo de personas conforme. Sé diferente. Soy una persona que dice, estoy cansado, pero lo hago. Mucha gente dice, los pastores no trabajan. En verdad y no hablo por mí, hablo en general. O que los líderes no trabajan de la iglesia. Sí trabajamos. Y trabajamos más de lo normal. Porque tenemos un horario. Tenemos que sacar un tiempo para la familia. Tenemos que hacer la obra. Tenemos que orar. A mí esto me fascina. No el pararme una cámara y vanagloriarme y jactarme. Uy, sí, mira cuántos seguidores, cuántos likes. Sí nos gusta, claro que sí, no voy a mentir. Pero, ¿qué es lo que me gusta? Compartir el evangelio. Y lo que más me gusta es que haya gente que diga, que comparte, diga, sí, que esto me tocó, me transformó. Eso me llena. Más que haya seguidores aquí,
que podamos decir llegaron almas a Cristo. Y es la llenura del Espíritu Santo. Lo que Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso. Este envase era carísimo. Y este envase, Marta lo rompió. 2 evangelios dicen que lo vació. O sea, el nardo puro lo derramó. Pero uno de los evangelios, no me acuerdo cuál de todos, es el que le dice que fue que lo rompió. Rompió el envase, lo quebró. Y es necesario que nosotros quebremos ese envase, que nosotros nos quebremos nosotros mismos para poder dar lo que Dios quiere. Dios te ha equipado, Dios te ha llenado. Y si no has sentido la llenura del Espíritu Santo, busca el rostro del Señor, busca su presencia, que el resto de cosas vienen en añadidura. Dios no nos ha bendecido solamente a nosotros para llevar una vida, vivo en paz. Me voy, me subo en el bus y descanso y duermo, vivo en paz. Llego a mi casa y me pude sentar en esa silla cómoda que me compré y puedo vivir en paz, descansar. Gloria a Dios, qué buena vida la que yo llevo. Eso es bendición, eso es consecuencia. Pero Dios no te dio eso, esa paz, para que la tengas para ti, sino para compartirla. María, pudo haber dicho, ok, este perfume yo te alabo, Señor, te doy de comer, te atiendo bien, pero este perfume me echo un poquito todas las mañanas suficiente. Un perfume que lo gané con el sudor de mi frente. No, es algo que Dios te lo dio. Y Dios quiere que tú de lo que recibido de Él, tú lo compartas y lo des a otras personas. El versículo 4 habla otro tipo de persona, el tal Judas. En el libro de Juan, el Evangelio, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, guardado esta, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira, la Biblia habla, el Evangelio de San Juan, habla acerca de Judas Iscariote. Les dije hace un rato, saque un tiempo y lea Mateo y Marcos. En la Biblia, a comienzo de la historia, dice a veces los capítulos y versículos donde se encuentran las otras historias. Léalo, por favor. Porque dice los discípulos, otros discípulos. Juan dice Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el cabecilla. Judas Iscariote, la Biblia lo dice, era el ladrón. Robaba, sustraía. En latino, en castellano, metía la mano y sacaba la plata de la canasta, de la cuenta de banco. Robaba. Era un ladrón, ratero, como se le puede decir. Pero el problema aquí que Judas contaminó a otros discípulos, porque quizás si me puedo mi imaginación llevarme más allá, me imagino a esas personas como diciendo, ¿has visto lo que ha hecho esa mujer? Ese perfume, no sé, yo no sé, de perfumes, Dior, Chanel, o quizás haya otros nombres por ahí, Carolina Herrera, yo no sé, mire ese perfume, carísimo, lo compró en Harrods, medio litro, más o menos dicen que de 300 mililitros, medio litro de perfume lo derramó. Y la gente empieza a hablar y quizás los discípulos, quizás en ese momento Mateo dijo, sacando sus cálculos porque era matemático, dijo, 25,000 libras de perfume. Y quizás Judas le metía candela y le decía, con eso podíamos haber alimentado a, no sé, a 2,000 niños. Quizás comida por 6 meses. Porque pensaba así y contamina. Mientras que María no pensó, solamente que lo dio. Y dicen los otros evangelios que Jesús les dijo, ¿por qué la molestas a María? ¿Por qué la molestas? Y con esto quiero quedar. No dejes que nadie te moleste. No dejes que nadie se burle de ti. Tú haz lo que tienes que hacer. Mi casa y yo, decimos nosotros, serviremos a Jehová. Se reirán, se burlarán, no importa.
Recuerda que en Restauración tienes una familia que te ama, una familia que cree la misma locura que crees tú. Lo mismo que dijeron que la Biblia que dice que para la gente es locura, para nosotros es poder de Dios. Mientras la gente se burla o lo que sea, acuerda, hay un lugar, una casa donde tú puedes llegar a orar y adorar. Pero concluyo la prédica con algo sencillo. Tú eres ese vaso de alabastro. Eres valioso. No te quites la vida destruyéndola. Valórate por lo que tú eres. Eres un hijo, una hija de Dios. Y Dios te ama así como tú eres. Así que recuerda eso. 2. El perfume, la presencia en ti, hace ese vaso más valioso. Pero ese perfume no es para ti. Ese perfume es para romper ese vaso y que el perfume salga. Y dice la Biblia que llenó la casa de un olor. Tu presencia llena la casa de un olor grato, de un perfume agradable, y sube un incienso delante de Dios. Y Jesús dice, yo voy para esa casa, porque Él fue para Betania, esa casa de adoración, ese lugar donde me recibe mis amigos Marta, María y al que yo amaba, a Lázaro, al que resucité. Ahí vamos con los discípulos. Ahí estaba Simón el leproso. Ahí habían otras personas. Diferentes tipos de personas. Pero es tiempo, iglesia, que ahora que regresamos a la iglesia en este 2025, el segundo domingo, regresemos con todo. Que este año sea nuestro año, un año más de victoria, un año de gloria. Yo le invito a que me acompañe a orar para concluir la prédica. ¿Y dónde está? Si puede cerrar sus ojos y dale gracias a Dios. Señor Jesús, amado Rey, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte, Señor Jesús? Si tú, Señor, has permanecido fiel con nosotros y seguirás siempre fiel. Nosotros, aun siendo infieles, tú permaneces fiel. Nosotros con nuestros errores, con nuestras fallas, una y otra vez, pero venimos delante de tu presencia. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos que tú cambies y transformes nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestro dolor sea removido. Lo ponemos delante de ti, delante de la cruz, todas nuestras cargas, lo que hemos tratado de cargar con nuestras fuerzas por mucho tiempo, o las veces que nosotros mismos no nos hemos perdonado todavía, a pesar que tú ya nos has perdonado, no nos hemos perdonado por cosas que hemos hecho. Hoy nos desligamos de todo pasado y presentamos nuestras vidas delante de ti. Que tú vengas quitando de nosotros todo complejo, Señor Jesús. Que vengas quitando de nosotros cualquier herida del pasado, desde nuestra infancia, desde los momentos, Señor, cuando quizás llorábamos en silencio o callábamos, Señor, para que nadie se enterara, Señor, porque quizás no nos iban a creer. Todo el dolor, Señor, y la tristeza que ha podido ser acumulada, Señor, sea removida, Padre. Hoy lo ponemos delante de ti. Hoy, Señor, ponemos todo delante de tu presencia y que seamos ese perfume agradable, que la gloria tuya, que el fruto del Espíritu, que según Gálatas 5, de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, sea llenando nuestra vida día a día para ser de bendición y un canal de bendición para otros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Les recuerdo un par de anuncios. Mañana a las 7:30 voy a estar conectado también a través de la página y le invito a que se conecte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco acerca de qué fue el 2024 para la iglesia, hablar un poco de los planes para el 2025 y también tener un tiempo de oración. Mañana 7:30 voy a estar conectado. No sé todavía si el día 31 quizás también, pero ya les avisaré. Pero mañana 7:30 está muy lindo, hacer algo diferente. Le invito que se conecte. Y este domingo que viene no estamos en la iglesia, pero también me conectaré para dar compartir una palabra. Pero el primer domingo que estemos en esa iglesia vamos a reventar esa iglesia, no solo en números, sino con la presencia de Dios, con alabanza,
con adoración, con abrazos, y es un tiempo de gloria. Que Dios le bendiga, que tengan un hermoso día junto con su familia, sus seres queridos, y bendiciones. Aleluya.